corrupción sin precedentes que han salido a luz dentro del ente responsable del orden público de prevenir y combatir el crimen, proteger a la población y garantizar la seguridad ciudadana. Los operativos realizados este día responden con fortaleza y firmeza a la gravedad de esta situación y reflejan nuestro compromiso absoluto con la justicia y la población. Al pueblo de Guatemala, hoy nuestro país se enfrenta a una situación crítica, sin precedentes. Las fugas registradas en el sistema penitenciario es la evidencia de un colapso en la gobernabilidad nacional y de una profunda corrupción institucional dentro del Ministerio de Gobernación y del sistema penitenciario. Las investigaciones del Ministerio Público confirman que esta fuga fue posible por la complicidad y el concierto de actuación entre funcionarios responsables de la seguridad del Estado. No estamos hablando de omisiones, sino de una estructura de corrupción enquistada en el corazón del Ejecutivo. Durante meses hemos advertido y sostenido con pruebas que existen redes criminales y de corrupción operando dentro de diversas instituciones del Estado. Hoy los hechos nos dan la razón. Todo lo que el Ministerio Público ha venido investigando se confirma con esta crisis. Sumado a ello, existen múltiples denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas y por ciudadanos en contra de casi todos los ministerios de Estado y dependencias del Ejecutivo por hechos graves de corrupción y abuso de autoridad. La situación es tan generalizada que ya no puede hablarse de casos aislados. Lo que tenemos es el reflejo de una administración colapsada, desordenada, comprometida en su integridad y carente de legitimidad. El presidente de la República, ante la gravedad de los hechos, anunció la aceptación de la renuncia del ministro de Gobernación, entre otros. Sin embargo, esta decisión es incoherente ante la gravedad de los hechos, ya que se debió haber destituido inmediatamente a todos los responsables. Esa incoherencia es una afrenta directa a la dignidad del pueblo de Guatemala. Es una burla inaceptable. Por lo que, respetuosamente desde el Ministerio Público, le solicito al señor presidente que actúe con seriedad y responsabilidad frente al pueblo de Guatemala. Respete a la ciudadanía, señor presidente. El país no necesita montajes ni simulaciones políticas. Exige respuestas reales y acciones firmes frente a la corrupción, el desorden, la ingobernabilidad y la ineptitud. La realidad es clara y contundente. Hoy, en Guatemala, los hechos demuestran que las instituciones responsables del orden, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad están en crisis. Las denuncias en contra de todos los ministros y dependencias del Ejecutivo evidencian una alarmante desorganización y la existencia de focos de corrupción que impiden el cumplimiento de los deberes constitucionales del Estado, para poder así garantizar el bien común de los ciudadanos guatemaltecos. También queda demostrado que toda la narrativa anticorrupción promovida por el Ejecutivo fue tan solo eso,
una narrativa. Nunca fue una realidad y hoy quedó evidenciado por funcionarios del mismo Poder Ejecutivo que existe un sistema corrupto. Quedó claro quiénes son los verdaderos corruptos en Guatemala. Ante esta situación y en procura de la institucionalidad de la República de Guatemala, el Ministerio Público, como órgano independiente y garante del cumplimiento de la ley, asume como siempre su responsabilidad para garantizarle al pueblo de Guatemala el cumplimiento de la ley con compromiso, profesionalismo y determinación. El Ministerio Público, como siempre lo ha hecho, desarrolla todas las investigaciones con objetividad, legalidad e imparcialidad, coordinando con las fiscalías competentes todas las diligencias necesarias para establecer responsabilidades y judicializar los casos que correspondan. No habrá impunidad, venga de donde venga. Hoy, más que nunca, reafirmamos que el Ministerio Público es la piedra angular del sistema de justicia en Guatemala. Seguiremos actuando con independencia, con fortaleza, firmeza y con total respeto a la Constitución y las leyes que rigen nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo proteger a los guatemaltecos, rescatar la legalidad y consolidar el Estado de Derecho. La justicia no se negocia con nadie y en momentos de crisis y ausencia de autoridad, el Ministerio Público, siempre fuerte y firme, estará del lado del pueblo y de la ley. Les agradezco como siempre que estén presentes para llevar la información clara, concreta y determinada al pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias, señores medios de comunicación. Muchas gracias, señora Fiscal General. A continuación vamos a dar el uso de la palabra al Secretario General del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila. Muchas gracias, buena tarde, con un agradecimiento a Dios, sean bienvenidos al Ministerio Público, les saludamos a cada uno de ustedes, un saludo a los medios de comunicación y a los guatemaltecos que nos siguen a través de los medios o de nuestras plataformas. Les hemos convocado a esta conferencia de prensa para informarles que el Ministerio Público siempre actúa en el mandato que le da la Constitución y con base en evidencias, y los hechos de los últimos días confirman lo que hemos venido advirtiendo durante meses, ya que Guatemala enfrenta una crisis de Estado que tiene su raíz en la corrupción y la ausencia de un liderazgo en el Ejecutivo. Si bien algunos se esconden detrás de discursos falaces de supuesta lucha contra la corrupción, en la práctica han permitido que la delincuencia tome el control de las cárceles, que el crimen organizado penetre a las instituciones y que el país se quede sin rumbo. La fuga de 20 reos es apenas una muestra del nivel de descomposición que se vive dentro del Ministerio de Gobernación, del sistema penitenciario y del organismo ejecutivo. Ante ese vacío de autoridad, el Ministerio Público ha sido y seguirá siendo el único ente del Estado que ha sostenido la legalidad y la defensa del Estado de Derecho. Hoy la realidad es clara, el Ejecutivo ha fallado, se ha dedicado a distraer, a manipular y a mentir, mientras la inseguridad y la corrupción avanzan sin control. Nunca, ni la Comisión Presidencial contra la Corrupción, ni ninguna otra entidad del organismo ejecutivo denunciaron los hechos que hoy indignan a todo el país. Esa omisión los convierte en cómplices directos del deterioro institucional y de la comisión de hechos delictivos. Frente a esto, el Ministerio Público reafirma su compromiso inquebrantable. Estamos investigando y vamos a poner a los responsables ante la justicia, como dijo la señora Fiscal General, sin importar quiénes sean. La población debe saber que la institucionalidad no se ha perdido, está en pie.
está fuerte y firme y la encabeza el Ministerio Público, pues quien ha dado la cara, la está dando y la seguirá dando es el Ministerio Público. Mientras otros se esconden detrás de tweets en X, plataformas digitales y discursos vacíos, nosotros presentamos resultados. Las cifras, las capturas y las sentencias lo demuestran. Es nefasto que el país tenga un liderazgo ausente, un gobierno que brilla por su inacción y por su preferencia por los viajes antes que por atender las necesidades urgentes de la población. La responsabilidad no se delega ni se evade, se asume, y hoy queda claro que el Ejecutivo ha renunciado a ella. A pesar de ello, no todo está perdido. Hay una luz al final del túnel. Esa luz es la justicia, es el imperio de la ley, y el Ministerio Público es la garantía para ello. Y con su actuar, siempre apegado a la ley, seguirá dando un ejemplo de institucionalidad, integridad y compromiso con el pueblo de Guatemala. Esta es una batalla cultural, no se limita a luchar únicamente por nuestras instituciones, sino que está enfocada en los valores, la verdad, la justicia, la libertad y la legalidad deben de prevalecer. Y en esta batalla el Ministerio Público no se rinde ni se rendirá jamás. Es el garante de esta batalla cultural. Guatemala debe tener claro que debemos regresar al sentido común. Mientras los responsables eluden sus obligaciones, el Ministerio Público permanece fuerte y firme. Estamos investigando, estamos actuando y seguiremos haciendo cumplir la ley con toda la fuerza que nos otorga nuestro mandato constitucional. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias, señor secretario general. Muchas gracias, señor secretario general. A continuación, es momento de conocer los antecedentes del operativo, por lo que cederé el uso de la palabra al licenciado Dimas Jiménez Jiménez, fiscal regional metropolitano. Muchas gracias. Hago propio el vocativo del maestro ceremonia. Buenas tardes, gracias por el favor de la comparecencia. En efecto, el día de hoy, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, como encargada de investigar la conducta de los funcionarios públicos, está en desarrollo de una serie de operativos en seguimiento a los lamentables y nefastos hechos de corrupción cometidos en el Ministerio de Gobernación y en el sistema penitenciario. El Ministerio Público reafirma hoy su compromiso con Guatemala, con la ciudadanía, pero sobre todo con la legalidad, con la justicia y con la Constitución Política de la República de Guatemala. En cumplimiento de nuestro mandato constitucional, se han venido desarrollando una serie de investigaciones estratégicas mediante la integración de equipos multifiscales con capacidades diferenciadas en diferentes materias de investigación, conformados por personal de la Fiscalía contra Delitos contra la Vida, contra el delito de extorsión, Fiscalía Distrital Metropolitana, Fiscalía contra el Crimen Organizado, bajo la dirección de la Fiscalía de Delitos Administrativos, con el propósito de darle un abordaje integral a esta crisis de inseguridad por la que atraviesa la ciudadanía guatemalteca. Este equipo, como lo manifesté, pues integrado por profesionales con un perfil alto en capacidades, ha trabajado de manera conjunta con el propósito de fortalecer las investigaciones relacionadas a la estructura criminal incrustada en dependencias del organismo ejecutivo, que han deteriorado notablemente la institucionalidad del Estado. Lamentablemente, lo que estamos presenciando hoy es el resultado del cumplimiento sistemático de las obligaciones que la Constitución Política impone al organismo ejecutivo. Desde el ente investigador, o sea, el Ministerio Público, no vamos a permitir que estas estructuras criminales se apoderen del Estado y sigan gobernando sin control alguno. Por mandato constitucional somos el ente encargado de garantizar el cumplimiento de las leyes del país y actuar en nombre y representación de la sociedad. Y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que esto sea de esta forma, para que los responsables sean llevados ante los órganos jurisdiccionales y ahí hacerles el juicio de reproche correspondiente.
Somos una institución técnica, profesional y comprometida. De esa cuenta también he de manifestar como fiscal regional metropolitano que desde hace varios meses, si no es que hace más de un año, hemos recibido diversas denuncias por parte de la Contraloría General de Cuentas, como lo manifestó la señora fiscal general, pero también muchas denuncias de buenos ciudadanos que han puesto de conocimiento el Ministerio Público de la comisión de diversos hechos delictivos de corrupción en muchos de los ministerios del Estado. De esa cuenta hay muchas fiscalías que están desarrollando investigaciones, como la Fiscalía contra la Corrupción, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos y la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Estos resultados, pues poco a poco, ustedes saben que las investigaciones pues no son de un día para otro, máxime cuando se encuentra con dificultades para obtener información por parte de los ministerios, que no obstante tener la obligación de entregar la información, pues hemos recibido alguna reticencia para entregar la misma. Es por eso que le decimos a la ciudadanía, los invitamos a denunciar a través de nuestros diferentes canales para hacerlo a través de las plataformas que tienen a su disposición o acudir a cualquiera de las agencias del Ministerio Público que están ubicadas en los 340 municipios. Así que muchas gracias por el favor de la comparecencia. Muchas gracias, señor licenciado Jiménez. A continuación, es momento de conocer los detalles del operativo desarrollado este día a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, por lo que dejo en el uso de la palabra a la fiscal de sección de dicha Fiscalía, Marilyn Castillo. Muy buenas tardes tengan todos. Pues realmente nos sentimos muy satisfechos que el día de hoy le estamos dando respuesta a la población guatemalteca de un tema muy delicado. Como encargada de la Fiscalía de Delitos Administrativos, debo decir que 20 fugas nunca se habían dado. Es algo realmente lamentable y ahorita que nosotros les expongamos la situación, ustedes podrán establecer que sí hubo cooperación en la evasión de estos privados de libertad. Para iniciar, quiero indicarles que como antecedente, el Ministerio Público de oficio actuó porque nunca hubo una denuncia por parte de las autoridades. Esto, como ustedes recordarán, cubrieron también ustedes la nota en cuanto a las declaraciones brindadas por el director del sistema penitenciario. Esto con fecha 12 de octubre del año 2025. Se acude por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativos al área respectiva, es decir, a este centro de detención para hombres Fraijanes 2. Cuando se acude a dicho centro, se empiezan a realizar ciertas diligencias de investigación necesarias, como es las inspecciones oculares, documentación con fotografía, planimetría y puntos GPS. Esto con la finalidad de establecer si los privados de libertad prófugos hoy o fugados lograron realizar algún túnel o alguna forma para poder evadirse de dicho centro carcelario. Al continuar nosotros con investigación, y de hecho en este momento todos los auxiliares fiscales se encuentran comprometidos en allanamientos en donde se están recabando bastantes indicios que van a servir para una segunda fase de este caso. Pudimos establecer que no existen indicios de violencia en los lugares relacionados, ni en los portones que limitan los círculos de seguridad para el ingreso y egreso de dicho centro, lo que denota que los 20 privados de libertad pudieron haber salido con cooperación de personal del sistema penitenciario, hechos que se pudieron haber coordinado desde las más altas autoridades del Ministerio de Gobernación hasta los agentes operativos y custodios del centro de detención de Fraijanes. Como podrán ver, hay varios círculos de seguridad. Vamos a iniciar desde que uno ingresa a dicho centro. Podemos ver en las fotografías que en efecto están los portones en donde nosotros consideramos en la tesis fiscal que fue la forma en que salieron.
Posteriormente, del ingreso pueden ver ustedes toda el área que deben de recorrer para poder salir de la misma. Aquí encontramos un segundo círculo de seguridad, es decir, podemos ver que nuevamente en dicho centro tienen que pasar por esta puerta para poder salir del mismo. Podemos ver la siguiente toma, la fotografía que muestra parte del interior del centro de detención para hombres, en donde nuevamente se ve un acceso que es un recorrido largo que tienen que realizar y que definitivamente tuvieron que tener cooperación para su evasión. Asimismo, la siguiente fotografía lo que demuestra es la parte interior en donde hay un nuevo círculo de seguridad que volvieron a pasar. Hay un cuarto círculo de seguridad, con lo que se demuestra que definitivamente para poder salir del centro carcelario tuvieron que pasar cada uno de estos círculos y que no podían ser 20 personas que desaparecieron de un día para otro. También contamos con puntos GPS y se pudo hacer la inspección ocular a los alrededores de dicho centro carcelario con la finalidad de determinar si las mallas o todos los alrededores tenían algún boquete o alguna forma que pudiera ilustrar a la Fiscalía de que los privados de libertad utilizaron ese acceso para su fuga. Aquí encontramos en el interior, en donde ellos pernotaban. Se tomaron las entrevistas también de todos los agentes del sistema penitenciario con la finalidad de establecer cuáles fueron las circunstancias de estos hechos. Por todo lo manifestado, el día de hoy en el operativo que está realizando la Fiscalía, se solicitó orden de aprehensión en contra de Ludin Astolfo Godínez, quien ostentó el cargo de director general del sistema penitenciario. Víctor Arnoldo Albeño Barco, quien ostentó el cargo de subdirector del Grupo B del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, y quien me acaban de informar que sí fue ya aprehendido. Eladio Antonio Ramos Ramírez, quien ostentó el cargo de alcaide del Grupo B del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión. Asimismo, se giró orden de aprehensión en contra de la ex viceministra Claudia del Rosario Palencia Morales por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión. Hasta el momento no ha podido ser capturada. De acuerdo a la jerarquía o al organigrama del Ministerio de Gobernación, podemos establecer que aquí todavía continúa por eso otras fases, porque quedan pendientes personas que gozan del derecho de antejuicio. Quiero manifestarles que si vemos en el organigrama en cuanto a su estructura, podemos ver que todo depende del ministro de Gobernación y en línea recta, es decir, hay una plena jerarquía, se encuentra en la Dirección General del Sistema Penitenciario, es decir, se encuentra vinculado directamente a su debido funcionamiento. Asimismo, a los lados podemos ver que está el primer viceministerio, que de acuerdo a nuestra investigación se ha determinado que estaba a cargo de verificar el buen cumplimiento de dicha dirección. Y en cuanto a la quinto viceministerio, podemos establecer que sus actividades eran antinarcóticas. Sin embargo, de acuerdo a la investigación que hoy tenemos en expediente, una carpeta ministerial, se ha podido establecer que en efecto ella era quien estaba a cargo de todas las funciones de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Se ha querido establecer desde que se hizo el anuncio de que ya el señor Francisco José Jiménez Irungaray, ministro de Gobernación, si está en funciones o no. Sin embargo, como ustedes podrán ver, en el oficio que hemos remitido por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativos, en donde se les ha solicitado que se nos exponga
si realmente está en funciones, pues salieron a manifestar en un principio que ya no era él, el ministro de Gobernación. Posteriormente sale que está todavía en funciones, por lo cual la Fiscalía debe comprobar que en efecto todavía está en funciones por el derecho de antejuicio que a él le reviste. Por lo cual el día de ayer nos contesta de parte de la Secretaría General de la Presidencia que hasta las 13:30 horas no aparece registro alguno relacionado con la aceptación de renuncia del señor Francisco José Jiménez Irungaray al cargo de ministro de Gobernación. Asimismo, quiero manifestar que este caso ha tenido complicaciones en cuanto a la recabación de la información, toda vez que los oficios que han sido remitidos tanto al Ministerio de Gobernación como la Dirección General del Sistema Penitenciario, a pesar de que el Ministerio Público por mandato constitucional es el encargado de la averiguación de la verdad de la persecución penal, no se nos ha brindado la información que hemos requerido y hemos estado, ahorita por eso se están realizando estos allanamientos para obtener la información que nosotros necesitamos para continuar con la investigación respectiva. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Castillo. A continuación, cedo el uso de la palabra a la fiscal de sección de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, licenciada Emma Flores. Buenas tardes a todos. Efectivamente, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión ve con una enorme preocupación la situación de la fuga de estos privados de libertad, sobre todo porque es un tema que ha señalado constantemente la Fiscalía, entendiendo que el principal desafío que se tiene en el tema de las extorsiones es justamente la falta de control que existe en los centros carcelarios. Se ha hablado mucho acerca de este tema y quiero compartirles un poco acerca del perfil de estas personas. En principio, que la Fiscalía ha obtenido una sentencia en el año 2018 donde se le vinculó a los integrantes de la Rueda del Barrio como máximas autoridades de esta organización criminal, y en ese tiempo estas personas, ya estando privadas en libertad, desde la cárcel coordinaban asesinatos y coordinaban extorsiones y dirigían actividades criminales en las calles. Y estando privados de libertad, se les llevó a juicio y se les condenó a la mayoría de ellos que van con penas desde 174 años, inclusive uno de ellos 1.675 años. Y pareciera eso un dato increíble. Simplemente lo que es que el Ministerio Público logró acreditar su participación en varios hechos delictivos y sobre todo varios delitos relacionados contra la vida. También queremos mencionar a alias Happy, porque es importante para la Fiscalía. Justamente hace unos días estaba programado el debate contra él, contra más de 40 integrantes de esta organización criminal. Sin embargo, no se puede hacer justicia porque esta persona se ha evadido del centro carcelario. Y no es la primera vez que lo hace. Esta persona ya se fugó una vez y fue capturada por la Fiscalía contra Extorsiones en el año 2017. Aquí aportamos las fotografías cuando se le recaptura. Y ahora nuevamente implica que se tiene que volver a ubicar a esta persona, se tiene que hacer un enorme esfuerzo por parte del Ministerio Público, por las autoridades de la policía y sobre todo el enorme riesgo que sufren los ciudadanos. También entendiendo que el principal desafío que se tiene es en los centros carcelarios, el Ministerio Público ha hecho 18 diligencias de allanamiento en los centros carcelarios. Dentro de esos, lo más relevante quizás sería en Renovación. En junio se alertó por parte del Ministerio Público que no se estaban cumpliendo con los controles que debería tener este centro carcelario y se evidenció como dentro de este centro carcelario se originaban extorsiones y se realiza esa diligencia, pero con posterioridad se hacen 2 diligencias más. Una en septiembre, donde inclusive se encontraron armas de fuego dentro de Renovación, y otra que se realiza en forma simultánea el 8 de octubre. Aquí están algunos de los resultados que se han tenido en estas diligencias de requisitos: 2 armas de fuego,
municiones, dinero, droga, más de 38 teléfonos y una enorme cantidad también de SIM. Aquí están las fotografías de las armas de fuego, de los teléfonos que fueron incautados. También es relevante indicar que en esta diligencia que se hizo en Renovación en septiembre, cuando se logra la incautación de estas armas de fuego, no fue posible concluir la diligencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los propios guardias del sistema penitenciario tomaron como rehenes a los fiscales, situación que fue denunciada en su momento por parte del Ministerio Público. Ha habido un tema controversial en los medios de comunicación, y es con respecto a que el 8 de octubre se realiza una diligencia de allanamiento en Fraijanes 2 y también en Renovación 1. Dentro de eso, el tema controversial es si el Ministerio Público realizó un conteo de los privados de libertad. Entonces, en ese sentido, es importante aclarar que dentro de la actividad que se realiza por parte de la Fiscalía no es ir a contar a los presos, es ir a buscar ilícitos como teléfonos o armas de fuego. Y recordemos que las mismas autoridades de gobernación han declarado públicamente que se va a realizar un censo y que se van a establecer controles biométricos. ¿Qué significa? Que ni ellos mismos saben la cantidad de privados de libertad que tienen ni la identidad. Y si ellos no lo saben, digamos, tampoco pueden venir y responsabilizar al Ministerio Público de esa situación. Y como repito, en esta diligencia se formalizó por medio de un acta y está la firma de las fuerzas operativas y de los fiscales del Ministerio Público. ¿Dónde surge la controversia? Que existe una segunda acta, donde el personal del sistema penitenciario hacen una acta donde hacen constar que contaron a los privados de libertad y que presuntamente sí estaban todos. Pero resulta ser que esta acta es firmada únicamente por personal del sistema penitenciario. De hecho, tengo conocimiento que se hizo una ampliación de acta ese mismo día a las 19 horas, donde nuevamente hacen contar que se hizo otro conteo. Circunstancias en las cuales únicamente vuelven a firmar solo el personal del sistema penitenciario. Es evidente que están tratando de justificar que sí se encontraban los privados de libertad. Y también compartirles un poco los resultados que ha obtenido la Fiscalía. En principio, que es preocupante que ha habido un aumento de las denuncias. Para esta misma fecha, el año pasado, si hacemos una comparación, hay una diferencia de aproximadamente 3.000 denuncias. También que por supuesto que la respuesta de la Fiscalía ha sido fuerte y firme, porque se han hecho más de 1.000 diligencias de allanamiento. A veces se cuestiona que si la Fiscalía al final no hace un trabajo serio y que no se obtienen las sentencias. A la fecha se van obteniendo 1.235 sentencias que relacionan a más de 1.618 personas. Asimismo, se han presentado más de 1.675 personas que han sido acusadas y se han incautado más de 153 armas de fuego. Las acciones que ha hecho el Ministerio Público han permitido salvar 38 vidas y por supuesto que también se ha logrado un resarcimiento a las víctimas por más de 5 millones y también resarcimiento de instituciones por 788.647.81. También justo lo que les decía, más del 90% de las llamadas surgen de los centros carcelarios. En una oportunidad un empresario me dice, ¿por qué no detienen ustedes a las personas que están llamando? Ya molesto porque obviamente ha recibido llamadas extorsivas y ha tenido ataques hacia sus trabajadores. Y la respuesta es, las personas que están llamando ya están privados de libertad. Y esa es la triste realidad que se vive en nuestro país. Por supuesto que los esfuerzos del Ministerio Público son en hacer las capturas en las calles, que es lo que ustedes como medios de comunicación le dan cobertura constantemente. También compartirles que dentro de las funciones que le ha asignado la señora fiscal con respecto a este tema es la ubicación de los 19 personas que se encuentran prófugos en este momento. Para eso, parte de la estrategia que va a hacer la Fiscalía es que se va a fortalecer un equipo de trabajo. Ya ha dado directrices a los equipos de la Policía Nacional Civil a efecto de que se inicie el tema de la verificación y ubicación. Se está generando mucha información. Agradecemos a los ciudadanos responsables y trabajadores que al final frente a esta crisis, aunque no es su obligación, están colaborando con las autoridades para poder brindar información y poder capturar a estas personas que le causan tanto daño al país.
Por supuesto que ya se han iniciado a hacer diligencias de allanamiento para poder ubicar a estas personas y esperamos obtener resultados pronto. También compartirles solo 4 sentencias, de hecho solo estamos tomando septiembre y octubre. Y, por ejemplo, para el 30 de septiembre del 2025 se obtuvo una sentencia donde se declaró responsable a 12 personas y se tuvieron penas que van desde los 6 años hasta más de 100 años. El 8 de octubre se obtuvo una sentencia contra 4 personas y a cada uno de ellos se les impuso 100 años de prisión. El 17 de septiembre obtuvimos nosotros una sentencia contra 26 personas, todos integrantes de pandillas, y las penas que se obtuvieron fueron de 8 a 171 años. Para 6 de octubre se obtuvo una sentencia contra 6 personas que van desde 31 años hasta 106 años. Ahora, el tema preocupante es que no importa cuántos años se le logre condenar a una persona, si esta persona va a ingresar a un centro carcelario donde sigue cometiendo acciones delictivas. Eso realmente es el problema que al final se afronta. El Ministerio Público va a seguir haciendo su trabajo, que son las investigaciones correspondientes, va a seguir haciendo diligencias de allanamiento, va a seguir deteniendo a las personas, las va a llevar a un juicio con procesos fortalecidos para obtener sentencias como estas, pero el problema es si a estas personas se les condena y van a un centro carcelario donde pueden seguir cometiendo hechos delictivos o donde se pueden salir sin ningún control, eso realmente es un verdadero desafío para la seguridad del país. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada Flores. En este momento damos el espacio a los medios de comunicación para hacer sus consultas con nuestra compañera Ana Ábalos. Buenas tardes. Una consulta. Hasta el momento, entonces, solo se tiene conocimiento de una captura. Entiendo que las diligencias se están efectuando ahorita y saber si hay otros lugares donde también estén efectuando estos allanamientos y desde cuándo tienen ustedes conocimiento de lo que se está dando, de este sistema de corrupción que mencionan, porque según lo entendido, pues ustedes han investigado ya con tiempo atrás. También se había hecho una denuncia hace pocos días. Esto, ¿qué más tienen ustedes de información al respecto que se pueda brindar? En el orden de sus preguntas le vamos a dar la palabra a la fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos en cuanto a todos los operativos que actualmente se están llevando a cabo y posteriormente a la fiscal de la Fiscalía de Extorsiones para que nos ilustre realmente toda la investigación que en esta materia se ha venido generando, si fueran tan amables. Muchas gracias. En efecto, la Fiscalía sigue ahorita en el operativo. Los resultados se van generando minuto a minuto, sin embargo, hasta ahorita solo tenemos la aprehensión de la persona que ya les había indicado. Y en cuanto a cuántos allanamientos, han sido 3 en el interior, en Jutiapa, Barberena, 2 en Barberena y los demás están aquí en la ciudad capital, en el Ministerio de Gobernación, en la Dirección del Sistema Penitenciario y en los lugares en donde queríamos ubicar a la señora Claudia del Rosario Palencia Morales. Damos el espacio a la licenciada Flores para la siguiente pregunta. Sí, con respecto a su pregunta en cuanto a determinar la temporalidad del momento de la fuga, se está haciendo una investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativos y para determinar juntamente de forma objetiva ese punto. Pero por el momento creo que se está investigando. Creo que también ella se refería a unas denuncias presentadas recientemente, si me permite. Sí, respecto a unas denuncias presentadas precisamente por el ex primer viceministro de Seguridad, él presenta 5 denuncias, ya fueron trasladadas a la fiscalía correspondiente, pero es de aclarar que los hechos denunciados por él, el Ministerio Público ya estaba en desarrollo de las investigaciones. ¿Podría ser investigado o cómo se tomaría esto? Sí, en este momento no podemos descartar ninguna
hipótesis considerando el puesto que él desempeñaba. Pero conforme vayan pasando los días y vayamos profundizando en la investigación, vamos a dar a conocer los resultados de la misma. Se decía también que en el caso de Palencia pues ya no estaba. ¿Ustedes tienen conocimiento si ella salió del país o han ubicado algún punto donde pudiera estar? Los equipos de nuestra dirección de investigación hicieron un rastreo y unas ubicaciones en los inmuebles que aparecen en los registros públicos. Hasta el momento pues no ha sido posible la ubicación. Vamos a seguir dándole seguimiento hasta que sea efectiva la misma o ella se presente ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Muy buenas tardes, Lourdes Arana de TV Azteca. Con respecto a las órdenes de captura, ¿se descarta o se estarían emitiendo más órdenes de captura? Ahora también respecto a la audiencia que fue suspendida hace poco en el caso de los más de 40 miembros de la Clica Solo para Locos, justamente el fiscal que lleva el caso señalaba que el 16 de septiembre alias Happy había indicado que estaba enfermo. ¿Podría determinarse que desde esa fecha se empezó con la planificación de la fuga o qué avances tienen o se pueden decir hasta este momento respecto a estas fugas que se habla pues de 20 personas? También se han determinado, tomando en cuenta que no hay señales de violencia en donde pues ellos salieron, de qué manera, si bien es con complicidad de las autoridades, pudieron salir disfrazados o qué se puede mencionar al respecto. Gracias. Sí, con respecto a eso, efectivamente, la primera audiencia del debate estaba programada para el 16 de septiembre. Y en esa oportunidad, en el caso, digamos, de alias Happy, que estaba recluido en Frejanes 2 y que la diligencia se iba a hacer por medio de videoconferencia, en ese momento las autoridades, recuerdo, del sistema penitenciario indicaron que él, digamos, estaba enfermo y por eso no lo presentaron. Eso motivó en su momento que se reprogramara la audiencia para, justamente para el, creo que 15 de octubre. Digamos, en ese momento, digamos, es un aspecto que tiene que al final investigarse, porque no se descarta ninguna hipótesis por el momento. En cuanto a la pregunta, si van a haber comprensión, como se los mencioné desde un principio, la Fiscalía sigue en la investigación, por eso se le denominó a este caso fase 1. Estamos en desarrollo y claro que van a haber más capturas, claro que van a haber antejuicios, porque sí, la investigación nos está dando bastantes indicios para presentar los mismos. En cuanto a la temporalidad de la fuga de los privados de libertad, la Fiscalía también está trabajando desde el domingo sin parar, con la finalidad de determinar una fecha o un tiempo establecido. Hemos podido establecer que hubo, por medio de videoconferencia, audiencias y todavía se encontraban entre la semana del 10 de octubre. También se solicitaron visitas que recibieron los privados de libertad, en donde también se pudo establecer este tiempo. Estamos casi entre el lapso de 8 a 11 de octubre, pero en eso estamos. Estamos tratando de ya darles más información, pero debido a que continuamos con otros elementos o sujetos dentro de esta investigación, no queremos obstaculizar la misma. También otro de los aspectos es que sí habían cámaras ahí en el centro carcelario, sin embargo estas fueron manipuladas. Esto también pues nos ha afectado en la investigación en cuanto a que hubiera sido más fácil si se tienen esos sistemas de seguridad, pero obviamente si están involucrados el personal tanto del sistema penitenciario como otras personas, no íbamos a tener a nuestro alcance las mismas. Sí. Muy buenas tardes, fiscales. Fiscal, tengo 3 preguntas. Bueno, era parte de la conferencia de prensa que daba a conocer ya el Ministerio Público en relación a los allanamientos en desarrollo y todo relacionado precisamente a la evasión de la justicia de 20 privados de libertad de alta peligrosidad, 18 aún continúan en las calles. Vamos a la pausa.